Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta cápsula de capacitación. Mi nombre es Maricel Briones, para los que no me conocen. Soy de profesión abogada del 2018 que vengo prestando servicios en el Departamento Comunal de Salud, primero como asesora jurídica externa y hoy día formo parte de la dotación, así que me pueden encontrar para el caso de cualquier duda o consulta sobre esta u otras materias que quieran conversar en las dependencias de la dirección comunal. Hoy día vamos a hablar de un tema que tiene harta aplicación práctica, así que es importante que profundicemos y repasemos en los conocimientos que ya tenemos. Ya voy a compartir una presentación. ¿Cierto? Hoy día vamos a hablar de la confidencialidad de la información. ¿Ya? Vamos a partir señalando el marco normativo o el marco jurídico o el marco legal, como ustedes a ustedes les sea más cómodo llamarlo, que en el fondo se refiere a dentro del universo de leyes que tiene nuestra legislación, donde se encuentra regulada esta materia, ¿ya? Y así, ¿cierto? Vamos a llegar primeramente a la Constitución Política de la República, ¿cierto? Que como muchos sabrán es nuestra carta fundamental, ¿cierto? Es la norma más importante porque todas las demás leyes, digamos, tienen que estar dictadas en conformidad a la Constitución. Y para la materia que estamos viendo hoy, que es la confidencialidad de la información, encontramos que la Constitución regula esa materia o parte de esa materia, ¿cierto? De un punto de vista bien general, en el artículo 19, número 4 de la Constitución, donde están reguladas lo que son las garantías constitucionales, ¿ya? Y señala, ¿cierto? Allí se regula de forma amplia lo que es la garantía constitucional del respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia y la protección de los datos personales, ¿ya? Y en esta última frasecita, digamos, es lo que nos importa para la capacitación de hoy, ¿ya? La protección de los datos personales. Y señala que el tratamiento y la protección de los datos personales se va a efectuar a través de la forma en que lo determine la ley. Por lo tanto, la Constitución lo que hace es entregarle a una ley la regulación, ¿cierto?, de el tratamiento de los datos personales. Luego tenemos la ley 19.628, ya que es la que regula la protección de la vida privada, y en ella encontramos, ¿cierto?, precisamente todo lo que dice relación con el tratamiento de los datos personales, ¿ya? Y las definiciones o los conceptos claves, por ejemplo, ¿qué es un dato personal? Que esta ley señala que son todos los antecedentes relativos a las personas naturales, es decir, a los seres humanos, ¿ya? Habla también de lo que son los datos sensibles, ya que dentro de estos datos personales hay unos que tienen una característica un poquito más especial, que son los datos sensibles, ¿ya? Y que se refieren en el fondo a condiciones físicas o morales o también a circunstancias de la intimidad de las personas. Por ejemplo, el origen racial, la religión, ¿cierto? La ideología política, las condiciones de salud físicas o mentales ingresan en esta categoría de datos sensibles. Y habla de lo que es el tratamiento de datos, que esta ley lo entiende, ¿cierto? Como todas las operaciones que tienden a almacenar, ¿cierto? A grabar, a difundir, a transmitir, incluso a eliminar datos personales o datos sensibles, ¿ya? Luego tenemos la ley 20.584, que es sumamente conocida en el ámbito de la salud, porque es la que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con las acciones vinculadas a su atención de salud, ¿ya? Esta ley es sumamente importante, como vamos a ir viendo, para efectos de esta capacitación respecto de la confidencialidad o de la reserva de los datos, ¿ya? Porque forma parte de los derechos de los usuarios. Tenemos también las circulares o instrucciones que disponga el Ministerio de Salud, como el ministerio, ¿cierto?, que nos rige, el Ministerio del Ramo de la Salud, y también todo lo que sean los protocolos, los instructivos que pueda dictar nuestra autoridad, ¿ya? Y dentro de ello destaca el protocolo de la ficha clínica única e individual y su manejo, que la vamos a analizar
también en esta capacitación, ¿no? Entonces todo esto conforma lo que es el marco normativo, ¿ya? Entonces tenemos que la confidencialidad o la reserva de la información se encuentra regulada en la ley 20.584, ¿ya? Pero vamos a hacer un análisis un poquito más amplio de lo que consagra esta ley, ¿ya? Lo primero, el primer derecho importantísimo que tenemos todos los usuarios que recibimos atención de salud es el acceso a la información que diga relación con nuestros antecedentes médicos, ¿ya? Es decir, yo como Maricel Briones tengo derecho a conocer todos mis antecedentes médicos, a conocer mi estado de salud, a conocer los diagnósticos que me hayan señalado los profesionales, a conocer las alternativas de tratamiento disponibles para mi recuperación, a conocer los riesgos que cada uno de estos tratamientos conlleva, ¿ya? Por lo tanto, ya se vislumbra, ¿cierto?, una característica o una primera característica de esta información que se maneja en salud, y es que esta información es personal, ¿ya? Es decir, es propia de cada individuo, y tenemos, ¿cierto?, cada uno derecho a conocerla, ¿ya? Porque además tiene que ver con un aspecto íntimo de cada persona, ¿cierto?, que es la salud. Y como complemento de este derecho a que cada uno tiene derecho a acceder a su propia información, también está, ¿cierto?, como contrapartida, como complemento, el derecho de que nadie más tiene que tener acceso a esa información. Nadie más que yo puede conocer mi información de salud, ¿ya? Y eso, y ahí deriva entonces esta característica de la información, que es la confidencialidad o la reserva, ¿ya? Entonces, la regla general en la regulación que plantea la ley 20.584 es precisamente la reserva o confidencialidad de la información, ¿ya? ¿Por qué? O sea, ¿sobre qué recae esta confidencialidad? Sobre la ficha clínica, sobre los estudios y sobre todo documento en donde conste un procedimiento o un tratamiento de salud. Por ejemplo, el dato de atención de urgencia, el DAO, ¿ya? O el tarjetón de control también, como vamos a ver. Entonces, esto significa, ¿ya? O esta característica, ¿cierto? Significa de que toda la información que se consigne en estos documentos no se puede entregar a otra persona, ¿ya? Y la ley incluso va un poquito más allá. La ley de 20.584 dice, si un profesional, ¿ya?, o un administrativo de salud no está atendiendo a un usuario, no tiene que tener acceso a esa información, ¿ya? Esta información, ¿cierto?, no solo es un dato personal o tiene la característica de ser muy personal, sino que la ley 20.584 dice que además es un dato sensible, ¿ya? Y ahí se conecta la ley de derechos y deberes de los pacientes con la ley 19.628, que es la de protección a la vida privada, para entender un poquito qué significa que sea el dato sensible. Como ya habíamos dicho, los datos sensibles son aquellos que se refieren a una condición física o moral de una persona, o también a circunstancias de la vida privada o de la intimidad, dentro de los cuales, ¿cierto?, se nombran las condiciones de salud. Y que sea un dato sensible significa que un organismo público o un particular no puede intervenir esa información, no la puede tratar en el concepto que habla la ley de protección a la vida privada, ¿cierto? El tratamiento se refiere a grabar, organizar, elaborar, seleccionar, extraer, comunicar, ceder, transferir, transmitir o cancelar, ¿ya? Entonces un organismo público o uno en particular no puede hacer eso, a menos que, dice la ley, una ley lo autorice, el titular de esa información consienta en ello,
o sean necesarios para la determinación o el otorgamiento de beneficios de salud. ¿Ya? Entonces, tenemos que, como buena regla general, que es la confidencialidad o la reserva, tiene excepciones, ¿ya? Y como toda excepción, ¿cierto?, está sumamente detallada en la ley y procede en casos muy puntuales, ¿ya? Y con unos requisitos que deben ser cumplidos a cabalidad, ¿ya? Y estas excepciones están contenidas en el artículo 13 de la ley 20.584, ¿ya? Es decir, regla general, la confidencialidad. No puedo entregar información. Excepciones, las que me menciona la ley, las que voy a señalar, que son las que voy a señalar a continuación, y que tienen que darse ciertos requisitos para que opere, ¿ya? La primera dice que puedo entregar información, esta información confidencial o reservada, al titular de la ficha clínica o de la información en general, ¿cierto? Al titular, al representante legal o en caso de fallecimiento a sus herederos. Que se entregue al titular es una cuestión evidente, primero porque ya la ley nos reconoce el derecho que tenemos para acceder a nuestra propia información de salud, ¿ya? Por lo tanto, es evidente que en este caso el establecimiento de salud podría entonces, debe entregar esta información al titular, ¿ya? Porque es el titular, ¿ya? Es suya, es de su persona, de su intimidad. ¿Cómo opera? Previa solicitud expresa por escrito, ¿ya? Al representante legal, ¿por qué se entrega al representante legal? Porque se entiende que esta persona tiene un poder para actuar a nombre y en lugar de otro, en este caso del representado, que vendría a ser el titular de esa información, ¿sí? Lo que tengo que cerciorarme es que este representante legal tenga esta facultad, efectivamente, que efectivamente sea el representante legal de la persona que dice ser. ¿Cómo lo acredito? Puede existir un mandato, ¿cierto? A través de escritura pública, que le reconozca esta condición particular de ser el representante legal. En el caso de los menores de edad, los representantes legales son los padres que tienen la patria potestad del hijo, ¿ya? Si hay otra persona, ¿cierto? Un tercero que dice tener la patria potestad del niño, pues bien deberá acreditarlo, ¿ya? ¿Qué pasa si los padres están separados? Tiene la patria potestad el que tiene el cuidado personal, ¿ya? Por lo tanto, tendremos que cerciorarnos, ¿cierto?, de que la persona que está pidiendo esta información, que diga ser el padre o la madre, ¿cierto?, investigar un poquito cómo está la situación familiar ahí, ¿ya? Es decir, si están los padres juntos, si juntos tienen que pedir la solicitud, porque ambos padres tienen, ¿cierto?, la patria potestad, si es uno solo lo que la tiene, ¿ya? Bajo qué condiciones, ¿ya? Y ahí vamos a ir indagando y vamos a ir viendo cómo podemos acreditar esa situación. En el caso de los herederos es una situación similar, porque se entiende que los herederos son los continuadores del difunto o del causante, como lo señala la ley, ¿ya? Es decir, es una especie también de representación, ya yo soy continuadora de mi madre que falleció, y en ese sentido yo tengo la facultad de pedir su información médica, ¿ya? Pero, ¿cierto?, tengo que acreditar al centro de salud que yo soy efectivamente heredero. ¿Y cómo lo acredito? ¿Cierto? Presentando el certificado de defunción del titular para acreditar que efectivamente ha fallecido. Y segundo, con el certificado de nacimiento, ¿cierto? O de matrimonio, ¿ya? Dependiendo de si soy hijo o cónyuge que está solicitando la información, ¿ya? Y como lo habíamos señalado, esta solicitud debe ser expresa, ¿ya? Y para registro y resguardo debe ser siempre efectuada por escrito, ¿ya? La segunda causal de excepción dice que se le puede entregar esta información confidencial o reservada a un tercero que esté debidamente autorizado por el titular, mediante un poder simple otorgado ante notario. Y aquí hay que
subrayarlo, ¿cierto? Y destacarlo bien con negrita, que este poder simple debe ser notarial. ¿Y por qué debe ser notarial? Porque el notario es un ministro de fe pública. Por lo tanto, que la firma del notario, ¿cierto? Y su timbre vaya en el documento, a mí me va a permitir tener la tranquilidad de que ese documento, ¿cierto? Es verídico, ya que no ha sido adulterado, ni que la persona que comparece, ¿cierto? Otorgando este poder es quien dice ser, ¿ya? Y eso es súper importante porque la notaría, ¿cierto? La persona va a acreditar su identidad, ya va a decir, Juanito Pérez está otorgándole poder a Maricel Briones, ya se acreditó que Juanito Pérez es Juanito Pérez y que entiende lo que está haciendo, que entiende el documento que está firmando, ¿ya? El tercer causal de excepción es que se puede entregar esta información también a los tribunales de justicia siempre que la información contenida en la ficha clínica diga relación con la causa que está conociendo. Que el caso tenga relación con la ficha clínica o que la ficha clínica tenga relación con el caso que está conociendo es de resorte del tribunal, en este caso, juzgarlo así, ¿ya? Lo que nosotros tenemos como departamento que asegurarnos es que para nuestro resguardo que llegue el documento formal del tribunal donde conste, ¿cierto?, la solicitud de entregar esta información, ¿ya? Ya sea una resolución, ¿cierto?, un oficio que va a ir expedido, ¿cierto?, por el juez tanto del tribunal tanto, en donde solicita expresamente entregar esta información a tal causa, ¿ya? Y esto ese documento es el que nos sirve a nosotros de respaldo para caso de cualquier circunstancia. También a los fiscales del Ministerio Público y a los abogados, previa autorización del juez competente, cuando la información que se vincule directamente con las investigaciones o las defensas que tengan a su cargo. En este caso, que la información se vincule con el caso, ¿cierto?, con la investigación, también es de resorte del juez que está autorizando verlo así, velar así, ¿ya? No es de nosotros, porque no vamos a tener a lo mejor acceso a toda la causa o a que se trata la causa, ¿ya? Por lo tanto, eso es una circunstancia que juzga el juez. Lo que nosotros tenemos que asegurarnos es que cuando llegue el fiscal del Ministerio Público o los abogados a decirnos que le entreguemos información, ya tienen que venir con un documento expedido por el tribunal, una resolución, un oficio, donde se indique claramente que el juez autoriza para que se entregue esa información, ¿ya? Eso es muy importante. Y por último, al Instituto de Salud Pública en el ejercicio de sus facultades. En este caso, ¿cierto? También lo importante es que exista la solicitud formal emanada por el jefe superior de ese servicio, a través ya sea de un memo, de un ordinario, de un decreto, de una resolución, ¿cierto? Un documento formal, donde se solicite la información, ¿cierto?, que está sometida a confidencialidad o reserva. ¿Ya? Pero ya hemos hablado, ¿cierto?, de esta confidencialidad de la información, ¿cierto?, que está presente en la ficha clínica, pero debemos entender qué es la ficha clínica también, ¿ya? Y por qué es importante, ¿cierto?, lo que se consigna en ella, ¿ya? La ficha clínica, señala la ley 20.584, es un instrumento obligatorio donde se registran los antecedentes relativos a las diferentes áreas relacionadas con la salud de las personas, ¿ya? Y tiene como objetivo, ¿cierto?, la integración de la información necesaria en el proceso asistencial de cada uno de los usuarios, ¿ya? Por eso es tan importante, porque es una especie de línea de tiempo en la salud de una persona, ¿ya? En esa ficha clínica debe consignarse todos los antecedentes. Cada uno de los profesionales que intervienen en la atención va dejando allí su registro, ¿ya? Los médicos, las enfermeras, ¿cierto?, el psicólogo que lo vio, de tal manera de que es una línea de tiempo porque se van estableciendo, ¿cierto?,
con fechas. Cada uno de los profesionales debe ir consignando, ¿cierto?, las fechas de manera sucesiva. La atención es lo que va pasando, ¿ya? Y es como una especie de diario de vida también de la salud del funcionario, porque allí está todo, ¿ya? Todo lo que es relevante saber, de tal manera de que el doctor que lo vio el 2022, el mes pasado, sabe qué es lo que pasó, ¿cierto? O puede tener claro, ¿cierto?, que el 2020 pasó tal o cual cosa, y va a tener ojo también con esa información, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante, ¿ya? Permite también conocer, ¿cierto?, cuáles son los cuadros, cómo va la evolución de las enfermedades en el tiempo, y eso es relevante para las acciones de prevención y de promoción que se pueden hacer respecto de la salud de ese usuario, ¿ya? La ficha clínica es establecida en formato papel, en formato electrónico o también en cualquier otro formato que permita su registro completo y permita también el acceso oportuno y la conservación y confidencialidad de esa información. La idea es que la información que allí se consigne no se pierda, ¿ya? No se pierda bajo ningún punto de vista. Por eso es que es importante, ¿cierto?, en las fichas, por ejemplo, en el formato papel, que se mantengan la materialidad de la ficha en óptimas condiciones, ¿ya? Y en ese sentido, los establecimientos de atención primaria de nuestro departamento cuentan con un protocolo de ficha clínica, ¿ya? Que es sumamente importante, ¿cierto?, conocer algunas características o antecedentes súper importantes y relevantes que se establecen en él. Y el objetivo para empezar, el objetivo del protocolo es mantener la continuidad y la integralidad de la información, ¿ya? Y la vinculación que exista tanto en la ficha clínica como en los registros complementarios, como ya veíamos, por ejemplo, el DAO o el tarjetón de control, ¿ya? Y eso va a permitir facilitar también el monitoreo estadístico. Hace este protocolo especial énfasis en que la manipulación de la ficha clínica, ya sea electrónica o papel, debe ser realizado solo por el personal que esté autorizado para hacerlo. Y esto se relaciona mucho con lo que señalaba hace un ratito atrás, de que a esta información solo debiera acceder los profesionales clínicos, los administrativos que tienen que ver con la atención de ese usuario, ¿ya? Por eso es que dice solo las personas autorizadas, ¿ya? Dispone que va a haber un formato diferenciado en los establecimientos de APS de nuestro departamento. ¿Y esto por qué? Porque en el CESFAM, por ejemplo, existe ficha electrónica a partir del 2017, y en el SECOS y en las postas de salud rural existen fichas de papel, ¿ya? Ahora en el CESFAM aún se conservan evidentemente las fichas de papel, ¿ya? Solo que en el 2017 se fueron generando todas de manera electrónica, pero esas fichas de papel siguen ahí resguardadas. Señala que las personas que entregan las prestaciones de salud son los responsables de la exactitud y de la fidelidad de los registros que consignan en la ficha, ¿ya? Es decir, si el médico toma la atención de un paciente, ¿cierto?, y él debe preocuparse por señalar el día correcto, ¿cierto?, por señalar la hora correcta, por indicar los valores correspondientes de cada una de las enfermedades, consignarla todo de manera fidedigna, ¿ya? Si va a anotar algún dato, no sé, por ejemplo, el peso del paciente, anotarlo correctamente, a eso se refiere, ¿cierto?, con la exactitud y la fidelidad, ¿ya? En el caso de la ficha electrónica, ¿cierto?, los profesionales y los TEN son los que están autorizados a través de una clave, ¿cierto?, para acceder al sistema informático SISMAULE, que es donde se van registrando las atenciones, ¿ya? En el caso de las fichas de papel, ¿ya? También los profesionales y los TEN son los que pueden acceder a ella para realizar, ¿cierto?, todas las anotaciones correspondientes. Las fichas de papel no pueden salir del lugar donde están resguardadas, no pueden salir a visitas a terreno, por ejemplo, ¿ya? El profesional en ese caso, una vez que retorne al establecimiento,
deberá hacer las anotaciones, ¿cierto?, con exactitud y fidelidad, ¿ya? Y esto evidentemente dice relación porque hay que resguardar que las fichas clínicas, sobre todo las de papel, conserven su materialidad, no vayan a resultar dañadas, ¿cierto? Que se rompan, qué sé yo. Entonces, por una parte es eso, y por otro, evidentemente, para evitar cualquier riesgo de extravío de las fichas que pueda afectar la confidencialidad de esa información, ¿ya? Dice que todas las solicitudes de copia de antecedentes deben gestionarse a través de la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias. Y esto es porque es una exigencia, además de la ley, primero que se hagan las solicitudes de manera expresa, y segundo que éstas se hagan por escrito también. Y eso es un resguardo o un respaldo también para la institución de salud. Cuando existen fallas en el sistema informático, por ejemplo, que falla el SIS-Maule, en ese caso, el protocolo indica que lo que debe hacer el profesional es solicitar un registro o solicitar, digamos, un formato papel, registrar la atención, y eso se resguardará junto con la ficha formato papel, ¿ya? En el caso de que exista una ficha electrónica, pero que igual se generen documentos físicos, por ejemplo, un consentimiento informado, exámenes, constancias GES, entonces lo que dice el protocolo es que estos se pueden anexar al gestor de archivos de la ficha clínica electrónica o ser enviados al final del día al SOME, al cual pertenece la carpeta de atención diaria, para que estos funcionarios puedan archivarlos en la ficha clínica papel, que ellos son los autorizados para hacer eso, ¿ya? Los funcionarios de SOME, ¿ya? Y para finalizar, ¿cierto?, lo importante que quiero recalcar y que quede, digamos, en la retina de ustedes, primero es el concepto de confidencialidad o de reserva, ¿ya? Es decir, que la información que manejamos, que es información relativa a la salud, que puede constar tanto en la ficha clínica como en otros instrumentos, como por ejemplo el DAO o el tarjetón de control, es confidencial, ¿ya? No puede entregarse a terceros que no sean, ¿cierto?, el titular, ¿ya? Y eso es súper importante de resguardar. Que las solicitudes también de todo parte de esta información o de una ficha clínica debe ser expresa, es decir, no debe caber duda de que lo que está pidiendo esa persona es la información contenida en la ficha clínica, en el DAO, ¿ya? Debe gestionarse a través de OIRS, ¿ya? Cuando a un médico, a un enfermero o una TENS le dice, señorita, me entrega la ficha clínica, ¿usted qué es lo que debe decir? Gestiónenlo en la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias. Ahí tiene que hacerlo de manera formal, ¿ya? Y hacerlo de manera formal significa que yo lo voy a hacer por escrito, que va a quedar una constancia, ¿ya? Que a la persona se le entrega una copia de esa solicitud y otra queda de resguardo para la institución. Y súper importante y ultra importante es que existen excepciones en donde yo puedo entregar como funcionario la información de una persona, pero, y el pero acá es súper destacado, súper en grande, en negrita, debo cumplir con todos los requisitos que la ley me exige para que operen esas excepciones. Si yo entrego información y no me ajusté a lo que la ley señala, por ejemplo, porque no me cercioré de que la persona que dice ser el hijo del fallecido era efectivamente el hijo, sino que era un sobrino. O no me cercioré de que el poder simple fuera notarial. O no me cercioré de que constara la orden del tribunal o la autorización del tribunal. Entonces estoy cometiendo una falta, ¿ya?, que puede ser susceptible de sancionarse todos los funcionarios públicos, porque estoy incumpliendo el principio de probidad. ¿En qué sentido? En que estoy faltando, ¿cierto?, a lo que me dice y me obliga la ley, ¿ya? Entonces pueden haber sanciones, ¿cierto?, administrativas, inclusive también
si es que la entrega de esa información a una persona que no estaba, que no la pidió de la forma correcta, y de eso se generaron consecuencias negativas para el titular de esa información, esa persona podría incluso demandar también a la municipalidad por alguna indemnización de perjuicio. Entonces la idea siempre es tener presente en que debo cumplir con todos estos requisitos para el resguardo correspondiente. ¿Ya? Si se les presenta algún caso que les genera dudas o consultas, lo primero que deben hacer, ¿cierto?, es consultar, es buscar la información. Yo estoy siempre dispuesta a aclarar las dudas, que lo conversemos y lo resolvamos en conjunto para que no cometamos errores. Esa es la idea. ¿Bien? Así que bueno, espero que esta capacitación haya sido útil para ustedes. Como les dije, es un tema que que es de harta aplicación práctica porque constantemente están llegando este tipo de solicitudes, así que es importante que tengamos siempre los ojos bien abiertos y cumplamos con lo que la ley nos señala. ¿Ya? Así que tengan una excelente jornada de capacitación y que les saquen el máximo de provecho a esta información. Nos vemos, que estén bien.